Parámetros de riesgo. En este video se explican los parámetros de riesgo LTR y DRS. Si regresamos a la tabla de resumen, veremos que en los parámetros de riesgo se proporcionan dos números. El primero es el LTR o riesgo de por vida, por sus siglas en inglés, que hace referencia a la probabilidad que tiene una persona tomada al azar de la población general de presentar la enfermedad en estudio en el transcurso de toda su vida. El LTR se expresa en una fracción, como por ejemplo 1 de 10, que se leería de la siguiente manera. 1 de cada 10 personas de la población general tiene el riesgo de presentar la enfermedad en estudio. Se debe considerar que este parámetro no toma en cuenta la información genética del usuario, sino de los datos obtenidos de la población general. En este ejemplo, observamos que 1 de cada 2 personas de la población general tienen riesgo de presentar la enfermedad a lo largo de su vida. El segundo número que encontramos es el DRS. Del inglés Disease Risk Score, o puntaje de riesgo de la enfermedad, que es el puntaje de riesgo poligénico calculado con la información genética del usuario. Este parámetro se expresa con números decimales, que pueden ser negativos o positivos. Tomando esto en consideración, se pueden presentar cualquiera de los siguientes 3 casos. Un DRS negativo representa un puntaje de bajo riesgo, es decir, que el perfil genético del usuario es más parecido a la base de datos de personas sin la enfermedad en cuestión. Esto significa que existen variantes en el ADN del usuario que disminuyen el riesgo de padecer la enfermedad. Un DRS de 0 representa un puntaje de riesgo promedio, es decir, el perfil genético del usuario es parecido al de la población general, por lo que su riesgo genético es igual al LTR. Esto significa que las variantes detectadas en el ADN del usuario no aumentan ni disminuyen su riesgo de padecer la enfermedad. Finalmente, un DRS positivo representa un puntaje de alto riesgo, es decir, el perfil genético del usuario es más parecido a la base de datos de personas con la enfermedad en cuestión. Esto significa que existen variantes en el ADN del usuario que aumentan su riesgo de padecer la enfermedad. El DRS se presenta en términos de una función exponencial de base 2, en donde el puntaje que se proporciona es el exponente de dicha función. Por ejemplo, si el DRS es de 1, esto quiere decir que hay 2 veces más riesgo comparado con la población general para desarrollar la enfermedad. Si el DRS es de 2, hay 4 veces más riesgo. Con un DRS de 3, hay 8 veces más riesgo y así sucesivamente. Cuando el DRS es negativo, el riesgo genético es menor, calculado de la misma forma. Por lo tanto, un DRS de -1 indicaría 2 veces menos riesgo. Un DRS de -2 equivale a 4 veces menos riesgo y así sucesivamente. Por ejemplo, si el DRS es de 1.35, esto significa que hay 2 veces más riesgo que la población general de desarrollar esta enfermedad. Si el DRS fuera de -2.07, al ser un DRS negativo, habría 4 veces menos riesgo de presentar la enfermedad.